Bueno, pues me cabe el enorme honor y satisfacción de introducir con la mayor brevedad la intervención con la que inauguramos este congreso, contando con la presencia de don Juan Manuel Bonet Planes. Ciertamente es un honor que me llena de satisfacción, pero a la vez es un reto. La figura de don Juan Manuel Bonet es ampliamente conocida como uno de los grandes protagonistas de la cultura de nuestro tiempo y muy comprometido con esta nueva etapa del nuevo milenio. Pero al propio tiempo de ser conocido, su actividad apasionada siempre se extiende a los más diversos campos de la literatura y del arte. Bueno, por aquello del arte vamos a hacer referencia a algunos de sus múltiples libros y colaboraciones sobre esta materia. Yo sé que él le tiene un cariño especial a su temprano libro sobre el Museo del Arte Abstracto Español, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos años tenías? Poco, menos. Pero muchos menos, ¿eh? O sea, lo que llamamos ahora un adolescente cuando lo escribió, ¿no? Algo así. Y luego, evidentemente, ese diccionario de las vanguardias de España entre 1907 y 1936, que es un clásico ya. ¿Y qué decir de sus múltiples colaboraciones entre pintura, fotografía, surrealismo, imágenes, todo ello simultaneado con otras múltiples actividades? Quizá especial relieve merece la de crítico de arte de literatura, es decir, aquí no se abandonan los campos artísticos, sino que se integran. Luego viene siendo comisionado de exposiciones de muy grata memoria. Es pintor. Fui. Bueno. Fui muy poco tiempo. Fue pintor y poeta. Poeta sí. Y poeta que se inspira en la pintura. Sus últimas aportaciones en este campo. Si es que me quiere llevar la contraria, no puede ser. Bueno, y luego es un bibliógrafo en continua búsqueda. Me han dicho que el rastro lo tienes peinado todos los domingos, ¿no? Sí. Perfectamente. ¿Y qué decir de su tarea como director del IBAN y de nuestro museo contemporáneo emblemático, el Reina Sofía? Pues todo eso al mismo tiempo, ¿eh? Y ahora, pues ahora otro nuevo reto, ¿no? La dirección del Instituto Cervantes. Yo sé que le tienes una especial admiración por la lengua, ¿no? Esa lengua que tú aprendiste tarde, ¿no? Porque aprendió el francés, ¿eh? Su nacimiento fue en esas tierras por una coyuntura así familiar del profesor Bonet Correa, que todos aquí le habéis escuchado muchísimas veces. Allí estaba siendo alumno de Pierre Lavedan, ¿no? Y de ahí el interés por las ciudades, y de ahí que algunos nos convirtiéramos en fieles seguidores de sus enseñanzas. Bien, pues el español lo consideras como un instrumento de progreso, no solamente de comunicación, sino como una estructura que permite a los hombres avanzar. De ahí las expectativas que tenemos todos puestos en el ejercicio de ese nuevo de ese nuevo puesto. Bueno, digamos que en general, pues tu vida está unida a la creación artística, pero relacionando casi todas las artes. No sé si alguna la apartas. No. Por principio lo contempla de una forma unitaria. Pero desde una postura, la del compromiso cultural. Hoy en la mesa, los componentes de la misma han llamado la atención desde distintas perspectivas de ese compromiso con el hecho cultural
que es una de las grandes preocupaciones de este nuevo milenio. Yo creo que la forma de definirte, y ahí sí que puede protestar, es la de precoz, ¿no?, torrencial y transversal, y con un apasionado discurso artístico. ¿Estás más o menos de acuerdo? ¿No? Muchas gracias. Normal. Ahora nos va a hablar de algo que a mí, evidentemente, por mi deformación, responsabilidad del profesor Bonet Correa, sobre las ciudades, me viene apasionando desde la realización primero de la tesina sobre Valladolid y luego la tesis sobre Burgos. Va a hablarnos sobre la ciudad fotografiada desde la nueva visión, años 20 en adelante, hasta este siglo XXI. Y estoy intrigada, porque en mi época, años 70, la fotografía era un tesoro cada vez que encontrábamos algo, porque no solamente nos demostraba cómo la ciudad realmente había sido, sino cómo era vista, primero por los fotógrafos foráneos y después por los que iban aprendiendo el oficio desde nuestras mismas tierras, y cómo iba evolucionando la ciudad, ese gran protagonista del siglo XX, bueno, del siglo XIX y del XX, y que en el siglo XXI arrasa, ¿no? O sea, bueno, pues él nos va a abrir esos nuevos caminos, y entonces lo único que puedo expresar para terminar es nuestro mayor agradecimiento, y prepárense para recibir con emoción esas nuevas perspectivas que nos va a transmitir. Gracias. Bueno. Bien, pues buenas noches, consejera, rector, presidente del CEA, presidenta honoraria y espléndida presentadora. Realmente solo he fruncido el ceño con lo de pintor, porque eso es un pecado de extrema juventud, pero por suerte para la pintura lo abandoné a los 18 años. Cuando René me propuso el honor de inaugurar este congreso, pues esperé bastante tiempo hasta darle el título. Lo sabe él, paciente, esperó y al final, cuando vi el extraordinario panorama de ponencias, pues pensé qué es lo que podía ser esta conferencia inaugural. Y entonces, como se acaba de decir, el tema de la ciudad es un tema que heredo familiarmente. El interés por las ciudades españolas, por las ciudades hispanoamericanas, pues es un tema que he vivido muy a diario en casa. Cuando mi padre volvía de México, de Montevideo, de fin, de todas las ciudades de ese continente que conoce también, pues yo no había pisado ese continente, por ejemplo, y luego he pisado ese continente. Y la experiencia de la ciudad es la experiencia de la modernidad. Efectivamente, yo he acotado, voy a hablar de la nueva visión hasta hoy, pero inevitablemente hay que empezar en el XIX. El XIX es el siglo donde nace la fotografía. Me acuerdo muy bien cuando se celebró el 150 aniversario de la fotografía. El siglo XIX es un siglo que ve la aparición de nuevas técnicas de reproducción, como la litografía, por ejemplo, que baja el artista a la arena. Daumier sería un caso prototípico. Es el siglo de nuevas formas urbanas, las reformas tipo Haussmann en París, la estructura de los pasajes que tan admirablemente estudiaría Walter Benjamin en su libro de los pasajes, libro póstumo, hecho de fichas y fichas de las cuales termina emanando un conocimiento profundo de ese París del Segundo Imperio, que es el París del poeta de la modernidad, de la primera modernidad, que es Baudelaire. Entonces lo que quiero proponer es un paseo que empieza en ese París y que termina en las urbes del siglo XXI, un paseo en imágenes en el cual, como se acaba de decir muy bien, quiero anudar las artes. Yo creo que el diálogo entre las artes es la mejor herencia que nos ha dejado ese siglo XIX, en el cual Wagner, por ejemplo, hablaba de la obra de arte total,
Y nos ha dejado el tiempo de las vanguardias. Yo soy un especialista en el tiempo de las vanguardias, pero conozco las limitaciones de las vanguardias. Sé que muchas de las vanguardias tuvieron aspectos caricaturescos, se puede decir. Pero lo mejor que nos queda de las vanguardias es ese confluir de las artes que hacía que de repente para una misma aventura estaban disponibles Picasso, Jean Cocteau y Éric Satie, por decir tres nombres que confluyeron en el año 17 en aquel ballet ruso titulado Pagad, donde Picasso ahondaba en el mundo del circo, Cocteau, con su gracia habitual, hacía un libreto en justa correspondencia con esa pasión picasiana, y Éric Satie componía una música llena de ruidos urbanos. Entonces, ese es el espíritu que quiero darle a mis palabras, y empiezo con un creador del siglo XIX, pero que vivió parte del 20, vivió parte de los años 20, falleció a finales de los años 20, que es, digamos, el fotógrafo del 19 que reivindicaron los modernos en París y en otras ciudades, que es Eugène Atget. Atget, muchas veces, todavía hoy, hace poco fallecía un joven fotógrafo, Custance, un fotógrafo, Gerardo Custance, un fotógrafo español que vivía en París, y Patrick Modiano, nada menos, decía que Custance era una suerte de Atget moderno. Es decir, la idea de Atget era hacer una especie de catálogo obsesivo de la ciudad de París. Aquí tenemos el Hotel Lambert, aquí tenemos un París de muchos anuncios en las paredes, de mucha cartelería. Este va a ser un tema que precisamente los modernos fotógrafos de la nueva visión de los años 20 van a repetir muchísimo, y lo veremos en el recorrido que propongo. Se fija en una calle todavía medieval, esta calle que parece de un pueblo, pero vamos, yo durante los 5 años que dirigí nuestro centro en París, mi ciudad natal, como se ha recordado, pues estaba a 2 pasos de esta calle, desde la cual se ve la Torre Eiffel, pero este es un París absolutamente medieval que todavía existe. Los fotógrafos son como muy receptivos al hecho de que las ciudades son muchas ciudades que se van superponiendo y se van convirtiendo en un laberinto, ¿no? Atget se fue a fijar en otro escenario, que es el de los buquinistas, que va a atraer a centenares de fotógrafos. Podríamos hacer una conferencia entera solo colocando imágenes de estas cajas de libros que hay en los bordes del Sena, que Ramón Gómez de la Serna o Julio Cortázar eran enamorados absolutos de este paisaje de libros, y hacen todo tipo de metáforas sobre estos libros. Ramón, en concreto, con su humor habitual, dice que los libros poco menos que se están pudriendo, que son como féretros de libros, en fin, etcétera, etcétera. Atget, en los años 20, póstumamente, aparece esta revista francesa, una excelente revista mensual, Le Crapullo, que era una revista de humor, de crítica de arte, de crítica literaria, con colaboraciones buenísimas, y le dedica un número entero a las fotografías del fotógrafo recién fallecido, con la Catedral de Notre Dame en la portada, y debajo pone colección Bérénice Abbot. Bérénice Abbot era una fotógrafa norteamericana que la veremos luego porque fue la Atget de Nueva York, de alguna manera. También llevó un catálogo obsesivo. Eran fotógrafos que realmente, gracias a ellos, tenemos documentados. Es muy para un historiador del arte precisamente ver la cantidad de edificios desaparecidos que constan en el catálogo de Atget o en el catálogo de Nueva York, en el caso de Bérénice Abbot. También se asomó a la banlieue de París, y en concreto aquí, por ejemplo, tenemos esta bellísima imagen del Parque des Sceaux, un parque que le gustaba muchísimo caminar por él al recién citado Julio Cortázar. En otras ciudades encontramos figuras relativamente parecidas. Esta fotografía en concreto es de Ferdinando Onganía, que fue un fotógrafo que publicó uno de los primeros fotolibros, porque Atget no publicó en vida libros propiamente dichos, hacía tiradas, hacía incluso postales, pero Atget, los libros suyos, que hay algunos buenísimos, son póstumos. El caso de Onganía en Venecia sí hace, por ejemplo, un libro que va haciendo el recorrido por el Gran Canal, palacio a palacio. Aquí, en concreto, fotografía la isla de Armeni, la isla de los armenios.
Y el otro gran fotógrafo de esa misma Venecia es Naya, que también tiene un catálogo completo, digamos, de lo que es esa ciudad. En el Nuevo Mundo nos encontramos con una jet, diríamos, de Río de Janeiro, que también además era también fotógrafo de la flota brasileña. Hay un fotógrafo de la flota francesa que también fue muy importante, y Ferrez, Marc Ferrez, que era un fotógrafo de origen francés, hijo de un miembro de aquella misión artística francesa que había sentado las bases del arte del Brasil independiente, pues Marc Ferrez fue capaz de sintetizar, por ejemplo, todo el alma de esa ciudad de Río de Janeiro en un lugar que ha sido, a lo largo de toda la modernidad brasileña, un lugar mágico, que es el Jardín Botánico de Río de Janeiro. En España también tenemos esa clase de fotógrafos obsesivamente catalogadores, que no son fotógrafos que intentan hacer en la competencia de la pintura, que es lo que la fotografía tuvo tendencia a hacer en una cierta época, y eso hace que buena parte de la fotografía del 19 fue muy criticada por los que vinieron después. Pero los que vinieron después y que fueron a la nueva visión, que fueron una visión vanguardista de la fotografía, respetaban mucho a estos topógrafos como Aget, como Ferrez o como el francés Laurent, que fue, junto con el inglés Clifford, fueron los dos padres de la fotografía española. Laurent, aquí tenemos uno de sus operarios que tiene ese carromato, aquí está fotografiado precisamente pues en Valladolid, me parece que esta fotografía, va por las ciudades y va fotografiando y catalogando la ciudad de Madrid. Esta visión de la Puerta del Sol de los años 60, muchos de esas imágenes ya aparecen, por ejemplo, no es el caso de esta, pero aparecen esos mismos anuncios que aparecen en las fotografías de Aget, la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, la plaza de Guipúzcoa en San Sebastián, o esta fotografía del Congreso de los Diputados con la iglesia de los Jerónimos al fondo y el retiro al fondo de Clifford. Esto es el mundo de la fotografía del siglo XIX que más ha interesado a los modernos. Y ahora empezaríamos con los orígenes de la nueva visión. El padre de la nueva visión es un fotógrafo norteamericano de origen judío-alemán, que es Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz fotografió dentro de un estilo, digamos, podríamos decir, convencional, y empezó a intentar empezó siendo un fotógrafo pictorialista, pero sus fotografías pictorialistas, como esta de Venecia de 1897, ya revelan una búsqueda de la verdad y de la esencialidad de las imágenes, desdeñando, digamos, ropajes, desdeñando todo lo que sería en la imitación directa y descarada de la pintura, que había mucha fotografía que iba por allí. Y Stieglitz va a cometer, digamos, el tránsito de la fotografía del pictorialismo a las aristas nítidas de la vanguardia. ¿Y cómo va a hacer eso? Lo va a hacer principalmente fijándose en la modernidad tal como se expresa en la ciudad que va a terminar siendo la capital cultural y económica del mundo, que es Nueva York. En el Nueva York de la primera década del siglo que nos resistimos a llamar pasado, del siglo XX, que como es el que hemos nacido muchos, pues seguimos hablando de él como si fuera nuestro siglo, pero ya es el pasado. Pues en 1902, por ejemplo, Stieglitz publica esta imagen, La mano del hombre, The Hand of Man. Es una imagen de una locomotora sobre unas vías de ferrocarril cerca de Nueva York, y es una imagen revolucionaria para lo que en ese momento se hace en fotografía, y todo lo que va a hacer Stieglitz va a tener que ver con la técnica, con los rascacielos, con los automóviles, con la luz eléctrica. Todo esto, más por supuesto la naturaleza, el cuerpo humano, en fin, hay muchas otras cosas en Stieglitz. Stieglitz además fue uno de los personajes clave para lo que algunos historiadores, concretamente Yves Guilbault, llamó el robo del arte moderno por Nueva York respecto de Francia. Se refería sobre todo al proceso ya post Segunda Guerra Mundial, pero hay que recordar que la primera gran exposición internacional de arte, la Art Morris Show, es en el Nueva York inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, y allí expone todo lo mejor de la vanguardia europea, y los americanos compran eso de manera sistemática. Uno de los lugares donde empiezan comprando ese arte es en una galería que tenía Stieglitz.
en mi época de Reina Sofía pusimos en marcha con el Museo d'Orsay una exposición sobre Stieglitz, que no fue solo una exposición sobre Stieglitz, autor de magníficas fotografías, sino que también era una exposición sobre Stieglitz, creador de una magnífica revista llamada Camera Work, donde las fotografías se estampaban en papeles Japón y con unas técnicas artesanales que hacen que sea una absoluta maravilla tener alguna de esas láminas, también con textos literarios muy importantes, con reproducciones de obras de Picabia, de Picasso, de Brancusi, etcétera, y también tuvo luego otra revista más de vanguardia todavía que se llamaba 291, que hacía con Picabia y otros, que ya el diálogo entre las artes se desarrollaba en la misma plana, había un poema, un dibujo del caricaturista mexicano Mario de Zaya, la siguiente página podía ser una partitura, la siguiente una fotografía de estas de locomotoras. Eso era el diálogo entre las artes. Y la galería, que se llamaba la galería, la Little Gallery de la fotosecesión, allí se expuso por primera vez a Brancusi. Hubo un lío con un aduanero que creía que aquello era material, solamente le parecía que era una importación de metal, cuando era una escultura de Brancusi, y allí se expuso por primera vez en Nueva York a Picasso, y allí se expuso a Picabia, y por ahí anduvo Marcel Duchamp con su famoso urinario. Todo ese mundo es el mundo de Stieglitz. Pero Stieglitz es un hombre de transición. Fijaros esta imagen que me parece bellísima del edificio Flatiron. El Flatiron es un edificio que se llama el edificio plancha, es la plancha de planchar la ropa. El pueblo de Nueva York, igual que en Madrid, lo recordaba antes con el rector, el edificio de Correos, hoy Ayuntamiento, el pueblo lo llamó Nuestra Señora de las Comunicaciones, pues el Flatiron se lo puso el pueblo de Nueva York, diciendo que era un edificio tan estrechito como una plancha de aquella época. Esta imagen de 1903 es una imagen como de cambio de estética. Empieza a emerger el rascacielos, como va a emerger el buque, la locomotora, el automóvil. Todo esto va a ser tema de la fotografía, pero la imagen todavía es bastante europea y también un punto japonesa. Yo veo aquí influencia de los ukiyo-e japoneses, de las estampas maravillosas japonesas que tantísima influencia tuvieron sobre el arte moderno. El mismo edificio, al año siguiente, lo fotografía otro grandísimo fotógrafo, Edward Steichen, que será con los años el primer conservador de fotografía de un museo. Ese museo nada menos que el MoMA de Nueva York. Ese museo fue el primero que decidió que tenía que haber una persona específica para conservar la fotografía. Esta imagen es todavía más anticuada, podríamos decir, que la anterior, pero es bellísima. Es también ese momento del crepúsculo de la gran ciudad, los reflejos en los charcos, las luces, y ese dibujo también inevitablemente japonés de las ramas dibujando. Y enseño una tercera, y podría también hacer una conferencia solo de imágenes de Flatiron, porque hay muchísimas, pero la tercera y última que enseño es esta de Alvin Landon Coburn, que es un fotógrafo inglés que pasó esos años en Nueva York, que tuvo una carrera muy meteórica y que luego se perdió, pero sin embargo hoy sus obras son muy, muy apreciadas. En este caso lo ha enseñado Mafre en ese programa ejemplar de exposiciones que hace Mafre en su sede madrileña. Es una imagen donde también están las ramas como las otras, donde hay incluso personajes caminando, pero donde está la luz eléctrica en esas farolas encendidas, también en el crepúsculo, que vamos a encontrar como un tema de la fotografía de Coburn. Coburn, por ejemplo, esta imagen donde aparece el neón. Quien se interese por la ciudad moderna, la ciudad del 19 y 20, tiene que leer libros sobre la iluminación de las ciudades. Hay un libro un profesor alemán escribió un libro enteramente dedicado, dando muchísimos datos técnicos sobre las compañías de la luz, los barrios que se iluminaban y los que no, y la presencia del neón. Y ese libro está lleno de imágenes como esta, donde aquí vemos, allí aparece bijou, la palabra francesa bijou, drugs, soda. Hay una serie de imágenes, una serie de neones que tiene ya un protagonismo como tema. Y esta es quizás de las que enseño de Coburn, la que más me gusta a mí personalmente, es esta imagen también crepuscular, con la iluminación abajo, el cielo claro arriba, es casi el mundo ese de Magritte, del día y la noche juntos, ¿no? Y esto forma parte de un libro.
20 hermosos fotograbados a partir de fotografías originales de Coburn, que fue también un excelente retratista, y aquí el prólogo lo escribe nada menos que Wells, un escritor entonces conocidísimo. Discípulo de Stiglitz será Paul Strand, y esta es la imagen mejor de Strand, yo creo, del Strand primero, también objeto de una exposición en Mafre. Vemos este edificio de Wall Street como un moderno templo, digamos, del dinero, y esa imagen de un clasicismo absoluto, casi diríamos hoy de un minimalismo absoluto, ¿no? Más imágenes de ese Nueva York. Carl Struth, aquí muy en la estética stiglitziana, también con el tema de las luces. El puente de Brooklyn será objeto de innumerables fotografías de vanguardia, algunas de ellas ilustrando poemas. Hay que decir que en esos años la literatura también va muy por ese camino. Había un gran precursor que era Walt Whitman. Walt Whitman había cantado el puerto de Nueva York, había cantado la vida moderna. Federico García Lorca tendrá una oda a Walt Whitman en su Poeta en Nueva York, y también cantará la propia ciudad de Nueva York como escenario de la modernidad. Edward Weston aquí se entrega al canto, a la arquitectura industrial. La arquitectura industrial, hay que recordar que en esos años, por ejemplo, Le Corbusier, en sus libros de los años 20, está reivindicando la estética de los hangares de los aeropuertos. El hangar, la fábrica, hay ya modernos que hacen fábricas, pero algunos de estos pioneros, como Le Corbusier, defienden el anonimato de cierta arquitectura industrial. Les interesa mucho una fábrica raspada, sin ninguna otra cuestión. El otro día escuchaba a Rafael Moneo advirtiendo que estaba muy bien que él y otros arquitectos modernos hicieran bodegas, pero él decía la maravilla que era una bodega de las antiguas. Y entonces aquí los arquitectos de firma, digamos, de los años 20 y 30, reivindican a muchos arquitectos anónimos de hangares o de fábricas, donde les parece que la arquitectura se esencializaba en la dirección que ellos querían. Es decir, que encontraban que la arquitectura espontáneamente, por necesidades de la industria, había llegado a una depuración que no tenían los arquitectos estilo Beaux-Arts. Un pintor expuesto por Stiglitz en su galería, Charles Schiller, es autor de esta fotografía de una siderurgia en River Rouge. Esta fotografía no he querido meter ninguna imagen de cuadros, pero podríamos poner algún cuadro paralelo a esta imagen. Este pintor, en su pintura y en sus fotografías, iba por el camino de una nueva visión fotográfica que le daba muchísima importancia a lo industrial. Fijaros también, esta otra fotografía es de otro pintor, Ralston Crawford, que aquí pues consigue una estética depuradísima con elementos puramente industriales, fijándose en esta estructura metálica. Su pintura también va por este lado. También en su obra fotográfica, de repente, recuerdo haber visto, me parece que en Arco, una fotografía de él de la Semana Santa de Sevilla, pero sus fotografías más características van por este lado. Este tipo de estética es muy importante en los años 20. Es la época en que también Fernand Léger está haciendo cuadros muy por ese lado también. La imagen quizás más conocida de Berenice Abbott es esta visión de un Nueva York eléctrico y de rascacielos. Berenice Abbott es la mujer que os comenté que aparece como la coleccionista propietaria de las fotos de Adjet que aparecen en el capullo. Ella hizo una labor equivalente en el Nueva York de los años 20, 30, 40, se había formado en París, había aprendido su arte de Adjet y de Man Ray, que es otro discípulo de Stiglitz, que luego veremos una imagen de él. Berenice Abbott también se entrega al canto ferroviario, del cual pondré varios ejemplos, y esta otra fotografía es de una fotoreportera, lleva abajo el logo de Life, de una página web que tuvo en tiempo Life, que era una mina para el cazador de imágenes para conferencias, por ejemplo. Ya estas imágenes han pasado ahora a Getty, pero se encuentran ahí, y esta imagen la habréis visto 1000 veces en pósters, se han hecho muchos pósters de esta imagen. Hay una variante, pero es una imagen de un avión sobre la ciudad de Nueva York. Margaret Burke White, que también hizo fotografías de la Segunda Guerra Mundial, es una extraordinaria fotógrafa de la extraordinaria pléyade de fotógrafos que los Estados Unidos realmente acertaron a decir la ciudad de Nueva York y otras ciudades.
hay decenas y decenas de fotógrafos y a veces cuesta elegir cuáles son los auténticamente determinantes, porque hay muchísimos aciertos en la fotografía americana de ese tiempo. Fijaros esta bellísima imagen de unas vías en Chicago, también por Margaret Walker White para Life. Ella hizo muchas de las cubiertas más célebres de Life, son suyas. El mismo tema ferroviario, pero ya en color, lo va a tocar un extraordinario fotógrafo mucho menos conocido, Jack Delano, que fue un hombre que terminaría su vida en Puerto Rico, que también hizo fotografías muy buenas allí, pero fue fotógrafo para las compañías ferroviarias entre Chicago y el oeste, y aquí enseño un par de imágenes nada más, pero tiene centenares de estaciones, centenares de vistas como esta. Vemos, digamos, aquí la posteridad del mundo que descubrió para la fotografía Stiglitz con aquella fotografía La mano del hombre. Fijaros la belleza, también el color en fotografía. Hubo primero los autocromos, que son una fotografía muy pictorialista. Después vino ya Electa y vinieron las películas ACFA. Todo eso tocaré de refilón algunas de esas imágenes, pero esta misma me parece que es significativa, de un color muy vintage, como se dice. En el Cervantes me prohíben decir anglicismos, pero el vintage, no desafío a alguien que encuentre una palabra para decir vintage. No es añejo, es simplemente vintage. Es una imagen que tiene un sabor de época, digamos. Bueno, pues esta imagen en concreto lo tiene. Walker Evans es un fotógrafo que fotografió La Habana en los años 30, que fotografió, como todos, la ciudad de Nueva York, pero lo traigo a colación también del archivo de Life por unos paisajes desde el tren. Me parece especialmente interesante ese fotografiar desde el tren como punto de vista móvil, como plataforma móvil que va al azar de lo que va cruzándose en el tren. Esta es una fotografía del 50 y él los llamaba Trenscape, paisaje de tren. Esta imagen, por ejemplo, pues es el paso del tren por el centro de una ciudad, como en la propia ciudad de Valladolid, por ejemplo, se pasa muy por el centro, en otras ciudades no, pero bueno, pues esta imagen me parece muy significativa también. Y esto mismo, este proceso que los americanos fueron desarrollando de Stiglitz en adelante, en Europa va a empezar un poco más tarde. Hay, por supuesto, precursores, pero son los años 20, los años de la nueva visión. Enseño aquí una imagen de László Moholy-Nagy, un pintor, escultor, teórico, pedagogo húngaro, que fue uno de los maestros de la Bauhaus, que luego el nazismo le obligó a marcharse al exilio y fundó la New Bauhaus de Chicago, donde tuvo muchísimos discípulos. El influjo, digamos, benéfico de ese exilio de Moholy-Nagy y de muchos otros fue enorme para la escena americana y fue una pérdida para la escena centroeuropea. Igual pasó en el cine, por ejemplo. Vamos a encontrarnos con cantidad de fotógrafos húngaros en concreto y de otros países, pero sobre todo húngaros. Moholy-Nagy aquí sintetiza lo que él es el que inventó el término nueva visión. The New Vision es su libro más conocido, del cual existen ediciones alemanas, francesas, inglesas, etc. Su mujer, Lucía Moholy, fotografía aquí unos edificios de la Bauhaus en su sede de Dessau. La Bauhaus, esa gran escuela de arte donde, en el espíritu que se aludía antes de diálogo entre las artes, allí estaban juntas la arquitectura, que era la reina de las artes para ellos, la pintura, la escultura, la escenografía, la danza, el textil, la tipografía, por supuesto, la fotografía, todas las artes estaban juntas, la música también, hay que aludir a ella, y aquí estamos en ese entorno que también fue roto en el año 33 por el ascenso al poder de Hitler. Un alumno holandés de la Bauhaus creó este fotomontaje que es paradigmático de esa época. Se llama Metrópolis, como la película de Fritz Lang, Metrópolis. Es el canto a la ciudad múltiple, a la ciudad laberinto, a la ciudad caos. Ese caos, Paul Citroën, se llama el artista, luego evolucionó, fue muy buen fotógrafo y como pintor evolucionó en una dirección bastante convencional. No cumplió las promesas que contenían obras como esta. Esta obra fue reproducidísima en aquella época. El hijo de uno de los fotógrafos de la Bauhaus, de Lionel Feininger,
fue un gran fotógrafo urbano, sobre todo especializado en Nueva York, pero su primer libro fue sobre la ciudad de Estocolmo, y aquí está el culto al barco, el barco integrado a la ciudad, porque está el puerto, digamos, en el centro de la ciudad. Es un bellísimo fotolibro. El concepto de fotolibro, en esos años empiezan a aparecer libros sobre las ciudades, un proceso al cual España, por desgracia, estuvo muy ausente de ese proceso, y nuestros fotolibros son casi todos de los años 50 en adelante. Pero en cambio, este libro, por ejemplo, es del 36, los libros póstumos de Aget, otros que vamos a ver ahora mismo de París. Fotografías de arquitectura, los puentes, por supuesto, son un tema, pero aquí ya estamos ante Edward Hoppe, que es un fotógrafo, que es un fotógrafo que Mafre también le ha dedicado una exposición. Aquí fotografía un edificio moderno, el Bastión, a orillas del Rin, en Colonia, también del archivo Life. Los fotógrafos alemanes, especialmente, estuvieron fascinados por las estructuras metálicas. Albert Renger-Patch, también objeto de una exposición en Mafre, Albert Renger-Patch tiene un libro llamado Die Welt ist schön, el mundo es hermoso. Es un poco aquello de nuestro Jorge Guillén, el mundo está bien hecho, nuestro vallisoletano Jorge Guillén. Él también tiene un libro como este donde canta la arquitectura del metal, pero también es capaz de cantar la poesía del suburbio con esa farola. Las farolas son un objeto recurrente y lo vamos a ver sobre todo en las fotografías parisienses que enseguida veremos. Renger-Patch fue un hombre influyentísimo. Existe en esa época una suerte de internacional de la fotografía. Mandan fotografías de aquí para allá. Hay grandes exposiciones de fotografías, especialmente en Alemania. Hay una llamada Fotoauge, que fue muy importante, y allí están fotógrafos de toda Europa. Alguna también exposición de ese tipo se hace en Bélgica. A España llegan exposiciones más convencionales. Berlín es una ciudad muy fotografiada y muy filmada en aquella época. Hay un género que lo ha estudiado muy bien en uno de sus libros Darío Villanueva, el director de la Real Academia Española. Hay un género que es el de la sinfonía urbana. La primera sinfonía urbana se llama Sinfonía de una gran ciudad, es sobre Berlín y es de un fotógrafo llamado Walter Ruttmann. El espíritu de fotografías como esta, por ejemplo, de Berlín, de un fotógrafo llamado Umbo, es el espíritu de ese libro, de esa película, perdón. Es el espíritu. En la película, Walter Ruttmann contaba un día de Berlín, desde que empiezan a llegar los trenes a la ciudad, se abren las panaderías, van los obreros a la fábrica, salen los periódicos a los kioscos, hasta el final con fuegos artificiales y gente cenando en las terrazas. Pues este espíritu está muy presente en esta fotografía de Umbo. Y está presente también en otro fotolibro magnífico, en esta colección sobre ciudades, que tuvo títulos magníficos, Sasha Stone, que era un fotógrafo ruso que tomó este seudónimo y que su mujer Camille Stone, que era belga, colaboraron bastante tiempo juntos en su trabajo fotográfico. Hizo un libro sobre la ciudad de Berlín con imágenes tan potentes como esta. Fijaros el punto de vista inclinado de la fotografía, que es un punto de vista muy frecuente también en el cine de esa época de vanguardia. Y aquí el protagonismo lo tienen también las farolas, la señalética, los automóviles, el tranvía, etc. Y esta otra imagen de Sasha y Camille Stone ya es una fotografía de arquitectura, también con ese punto de vista inclinado. Más inclinado todavía es esta fotografía más inclinada de Alexander Rodchenko, un artista total. El único ejemplo que pongo, Sasha Stone también era ruso, pero el único ejemplo que pongo de un campo amplísimo que nos perderíamos en él, que es de la fotografía rusa del periodo inmediatamente posterior a la Revolución. Rodchenko, que era constructivista, haciendo cuadros, haciendo esculturas y haciendo tipografías extraordinarias, era también un extraordinario fotógrafo, como se puede comprobar en esta imagen. Antes de pasar a París y a la nueva visión tal como se desarrolla en París, enseño a un fotógrafo que comisaría una exposición sobre él en el Círculo de Bellas Artes, que es Joseph Sudek, el poeta de la fotografía, afincado en una sola ciudad que prácticamente no se mueve de ella, poeta, fotógrafo manco, herido en la Primera Guerra Mundial, y que fotografía
con una máquina que acababa de descubrir, panorámica, que habían fabricado la Unión Soviética, hace estas panorámicas de Praga y del río Vltava. Esta imagen es la cubierta del libro. Y fotografía, esta quizás sea la imagen de él que prefiero, hasta el punto que la puse de cubierta para un libro mío. Se ha utilizado muchísimo, hace poco se utilizó para un libro de César González Ruano, la he visto anunciando una conferencia de Antonio Muñoz Molina sobre temas sefardí. Es una imagen de un tranvía pasando cerca del Puente Carlos por este arco con ese contraluz. Es un fotógrafo que también hizo fotografía Nueva Visión, pero tiene un punto más lírico, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber defendido su causa en una época en una revista y fue defenestrado de la revista, no se publicó porque me dijeron que era un fotógrafo polaco con cosas así muy blanditas y demasiado poéticas. Pero, en fin, aprecien ustedes la imagen de este fotógrafo blandito que, sin embargo, da el do de pecho en esta imagen nocturna de esa ciudad iluminada de la noche, en esta imagen de un parque y al fondo del castillo, o en esta todavía más, dentro de una poética. Esta poética ya la habían practicado, esta imagen ya es de los 50, la habían practicado los que vamos a ver ahora mismo en París, la fotografía nocturna, el lugar donde se inventa en Nueva York con Stiglitz, pero se desarrolla todavía más en el París de un discípulo de Stiglitz como es este Man Ray, el hombre rayo. Se llamaba Emanuel Radnitsky, pero se puso de nombre el hombre rayo. Y este hombre rayo entra directamente en la poética del neón. Es una poética que en esa época hay películas. Hay una película fantástica que además está en YouTube de un ucraniano que además hizo después, muchos años después, películas en España, Eugen Desslau, dedicó toda una película a los neones de París. Aquí los fotografía Man Ray. Avalancha en ese París, después veremos franceses que fueron emergiendo poco a poco, pero una avalancha de fotógrafos centroeuropeos, húngaros sobre todo. André Kertész, que terminaría su vida en Nueva York, cultiva el París nocturno en imágenes como esta, el París de la banlieue, el viaducto de Meudon. Esta es una imagen reproducidísima, es una imagen muy misteriosa, con ese tren, es casi un cuadro. Aquí sí que el fotógrafo hace un poco de pintor, de un pintor un poco a lo de Quirico, diríamos, ¿no? Es un paisaje que tiene un poco que ver con los paisajes ferroviarios de Quirico. Jean Cocteau escribió un ensayo que se llamaba Yo-Yo de Quirico o La hora del tren. Pues aquí sería André Kertész y La hora del tren también. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel es fotografiada tanto como pintada, escrita en poemas, dicha en música. Se podría hacer una exposición entera sobre las imágenes de esta torre, que es de una modernidad ya un poco añeja. Entonces, han pasado ya unos años, era de 1889, esta foto es del 29, pero es una imagen muy bella, como vais a ver algunas más a continuación. También se fija en un París Kertész más tradicional, más decimonónico, en este caso, este día de París con esa farola protagonista. Germaine Krull, alemana, fue una mujer que se fue a París, que trabajó en París, que después se exilió durante la Segunda Guerra Mundial, que fue combatiente golista, fue responsable de las fuerzas francesas libres en países africanos y luego volvería a Europa. Germaine Krull, fijaros qué imagen más absolutamente fantástica de composición. Abajo están las farolas, pero arriba están los neones vistos de cerca, vistos de espalda. Es una imagen realmente emblemática de lo que es ese París. Como es emblemático su libro Metal, que aquí en la cubierta es una carpeta con láminas. En la cubierta ella coloca una de las ruedas que hacen moverse el ascensor, uno de los ascensores de la Torre Eiffel. El enjambre de metal de la Torre Eiffel es objeto de todas las láminas del libro Metal. Tiene otro libro llamado, veis que los libros proliferan en esa época, 100 por París, son 100 instantáneas de la ciudad. Aquí la ópera, abajo uno de los puentes del Sena, pero dentro hay también mucho metro, mucha Torre Eiffel, mucha arquitectura moderna. La banlieue de París, esta es una bella imagen del llamado Boulevard des Maréchaux,
con un anuncio de una bebida al fondo, con un puente del tren y con esta imagen muy característica de ese tiempo, que es la imagen del faro del automóvil. Es una imagen tomada desde un automóvil en movimiento. El lituano Moiber, seudónimo, no recuerdo ahora mismo su nombre real, Moiber hace otro álbum de este tipo sobre París, con la peculiaridad que la veis aquí en la imagen misma, de que se superponen distintas imágenes. Es un fotógrafo de superposiciones, de simultaneidades, y este álbum, que es uno de los más buscados y más caros, por lo tanto, de la historia del libro fotográfico, pues lleva prólogo de Fernand Léger, del pintor Fernand Léger. Veis de nuevo la poesía del neón, otro húngaro, François Collard, aquí superpone diversos neones de la ciudad de París, y aquí fotografía el pabellón de la República Española en la exposición del 37. Veis al fondo, adivináis al fondo, el Guernica, delante de las sillas Barcelona, los sillones Barcelona de Torres Clavé, y también al fondo, a la derecha del Guernica, la fuente de mercurio de Calder, edificio de Sert y de la Casa, edificio efímero, pero que se ha reconstruido en Barcelona. El libro que lanza la gran moda de la fotografía nocturna es este maravilloso libro, encuadernado con la anilla metálica, la varilla esta metálica, anillado, digamos. Es el libro de Paul Morand, el texto, y de Brassai, otro húngaro, las fotografías. París de noche. Se hicieron también ediciones, se hizo una edición inglesa, y el libro contiene imágenes como esta. El canal Saint-Martin, un canal que desemboca en el Sena, del lado de la Bastille, la Plaza de la Concordia con el farolero, la Tour Saint-Jacques, lugar de predilección de los surrealistas. Brassai, igual que Man Ray, era miembro del grupo surrealista, o este puente sobre el Sena, también con un perfil de árbol que nos podría recordar aquellos perfiles de árbol que veíamos en las fotografías de Nueva York, de Stiglitz, de Coburn o de Station. A continuación viene toda una playa de fotógrafos de nuevo. He escogido muy pocos respecto a los que inicialmente había pensado, pero había que sintetizar. Marcel Bovis, aquí un hotel en Nantes, Hotel del Universo, es casi un título de libro. La rue Xavier Privas, una calle medieval de París, al lado del Sena, cerca de Saint-Michel. Una calle cualquiera ya en los 60, mantiene todavía el tipo, con una bella fotografía de automóviles. Un hotel en Lille, veis los letreros, los toldos, las luces, las farolas. Es la poética de esta generación, que le debe mucho a la fotovisión, pero varios de sus miembros terminarán siendo definidos por la crítica como fotógrafos humanistas. Veréis que en algunos casos aquí no contemplo tanto esa faceta, pero es verdad que, por ejemplo, si pensamos en Doisneau, en Robert Doisneau, pues está claro que la palabra humanista le podría ir. Pero yo insistiría en que todos ellos descienden de la nueva visión. Libros, este no es muy conocido, pero es bellísimo. Envoûtement, es decir, Encantamiento de París, de Francis Carcot, un buen poeta y cronista de la ciudad, con fotos de René Jacques, aquí uno de los puentes del metro aéreo. Igual que en Nueva York hubo muchos fotógrafos de los puentes del Elevated, del metro aéreo de Nueva York, los trenes aéreos de Nueva York, pues en París también este va a ser un tema recurrente. La farola eterna de París, la nieve va a ser un objeto de predilección de los fotógrafos. Desgraciadamente, las nieves de la Segunda Guerra Mundial hubo alguna terrible, pero las imágenes son bellísimas. Esta es de justo después de la guerra, no está la guerra, pero hay algunas que son de una nieve que produjo realmente desesperación en una población que estaba aplastada bajo la bota nazi. Aquí enseño una fotografía de otro fotógrafo, el anterior seguía siendo de René Jacques, esta es de Pierre Jahan, que hizo muchas fotos precisamente de la ocupación alemana, y aquí está encubierta de un libro de un escritor español, José Carlos Llop. Es una visión de café, de uno de los cafés de Montparnasse, importante, la Coupole, por este Pierre Jahan, utilizado como cubierta. Otro enorme libro, otro libro que es bellísimo, es este de Doisneau, con prólogo de Blaise Cendrars, gran escritor vinculado a los cubistas,
es un recorrido en 130 fotografías por la banlieue, por el arrabal parisino, y veis aquí cómo pues, en este fotomontaje de cubierta ha metido unas habitaciones económicas de la banlieue y la Torre Eiffel. Aquí fotografía la casa de Éric Satie, la casa que ocupó Éric Satie, el compositor antes aludido, en la localidad de Arcueil. Veis el ambiente suburbial, veis también esa arquitectura humildemente industrial que es apreciada aquí por el fotógrafo. No enseño toda la dimensión humanista que hay en sus fotografías de niños, etc. Me estoy concentrando más en la visión de la ciudad. Y enseño también en este bloque parisiense, dos fotografías de un fotógrafo holandés que he descubierto hace poco en un archivo online de los Países Bajos, Willem van de Poel, que tiene fotografías de todo el mundo, pero especialmente hermosas son aquí el tema mismo del faro automovilístico, que es un tema de Man Ray y de muchísimos más. Antes vimos también en Germain Krull el mismo tema, aquí con el Arco de Triunfo reflejándose en lo cromado del faro. Y esta otra visión es también una buena contribución del mismo fotógrafo a la poética del París nocturno. Lo mismo que esta imagen de Isis, esta imagen es reproducida en postales que se venden en casi todos los lugares donde se venden postales de París. Es una fotografía de las sempiternas escaleras de Montmartre que tienen un enorme interés para el fotógrafo por las luces, por los personajes, por el reflejo de los adoquines, etc. El mismo fotógrafo Isis Bidermania se llamaba, era lituano también él. El mismo fotógrafo hizo esta imagen del Jardín de las Tuilerías, de una gran poesía que también es la poesía de uno de los prologuistas de libros suyos. Él hizo varios libros con el poeta surrealista y muy de París, Jacques Prévert. Un último libro parisiense, estamos ya en los 50, pero hemos ido desde Man Ray hasta los 50. Bueno, Man Ray además es activo hasta los 70. En fotografía no, pero en pintura sí. Bueno, pues este es un libro también bellísimo, se ha reeditado recientemente, sobre dos barrios de París, fotografiados por Willy Ronis y prologado el libro por Pierre Macorlan, que había sido el primer prologuista de Aget, del ya lejano Aget, en mis palabras. Belleville, Ménilmontant es la poesía de dos barrios que han quedado incorporados a la gran ciudad, como quedó también Montmartre, barrios que hoy se parecen bastante poco a lo que hay. Una breve pincelada sobre España en esos mismos años. No tenemos fotolibros españoles, no tenemos apenas fotografías nocturnas españolas, pero tenemos aproximaciones desde la arquitectura. En concreto, la revista AC del Gatepac, grupo que tenía 3 núcleos, Barcelona, Madrid y San Sebastián, publica fotografías. Esta de cubierta es de la austríaca Margaret Michaelis, que como estaba sin papeles en España en esa época, no firmaba con su nombre, y se ha descubierto muy recientemente que terminó su vida en Australia, donde están la mayor parte de sus fotografías. Esta revista publicó muchísima buena fotografía. En la revista colaboraba mucho José Manuel Aizpurua, gran arquitecto donostiarra, y esta es una fotografía tomada por él de su propio estudio con Lavallen. Es el creador del Club Náutico de San Sebastián, y aquí es una fotografía tomada por él de Jiménez Caballero en el Club Náutico de San Sebastián. Sería muy largo hablar de Jiménez Caballero y hablar de Aizpurua. Los dos eran falangistas. Jiménez Caballero terminó siendo premiado en un puesto tan estratégico como embajador de España en Asunción, Paraguay, es decir, que Franco lo quería tener bastante lejos, y Aizpurua fue asesinado durante la Guerra Civil, en el propio San Sebastián. En Barcelona, Sert, el arquitecto del cual vimos el pabellón de la República en el 37, aquí un interior suyo muy bien fotografiado por Josep Sala, y aquí el exterior de una casa en el Garraf, hecha por él y por Torres Clavé, fotografiada por la misma Margaret Michaelis que veíamos fotografiando las lacras del Raval de Barcelona. Cartier-Bresson, grandísimo fotógrafo francés, del cual podría haber enseñado también imágenes de París, enseño esta visión del 33 de Madrid, que es la primera fotografía, nueva visión, que se hace en Madrid.
doy unas pinceladas del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, no ya los Estados Unidos de América, sino Sudamérica, tiene una contribución importante a la nueva visión. En concreto, es un territorio que emerge para el arte moderno, es un territorio donde hay 3 metrópolis que son México, Sao Paulo y Buenos Aires, y tienen las 3 sus grandes fotógrafos. En México, Manuel Álvarez Bravo, al cual he llegado a conocer, al cual he expuesto también Mafre, esta imagen de la parábola óptica, como la llama él, esta imagen de una óptica tan surrealista. Él fue muy apreciado por los surrealistas. En Buenos Aires, Horacio Coppola, lo expuse en mi época del IBAM, lo traté mucho, pasé una semana entera trabajando en su casa, libro con anilla, como era el París nocturno de Brassai, libro con fotografías de un Buenos Aires que queda atrás, esta imagen, Borges, con el cual él había empezado a pasear, él murió con 106 años. Borges había empezado a pasear con él en el año 27 y de esta fotografía Borges dijo, esto es Buenos Aires. Y él le puso el título, esto es Buenos Aires. Claro, es el Buenos Aires de Borges. El de Coppola va a ser distinto. Todavía esto podría ser el Buenos Aires de Borges, este Café Victoria abierto, acogedor en la noche. Pero esto ya no es el Buenos Aires de Borges, esto es el Buenos Aires que Saint-Exupéry, que era el jefe de escala de la compañía aérea francesa allí, detestaba, decía que era una ciudad babélica, tremenda. Claro, esto es Nueva York en el sur, ¿no? Es Nueva York austral. Pero esta imagen expresa la poesía de esa arquitectura moderna, muy neoyorquina efectivamente, con ese obelisco que vemos allá, el obelisco que vemos aquí en la calle Corrientes, la calle que nunca duermen, como la llaman allá. Esta fotografía era inédita hasta que la expusimos en el IBAM, porque muchas veces hay fotógrafos que revelaron una parte de su obra, pero él estuvo de acuerdo en que era una fotografía que merecía ser, y fue de hecho el cartel de la exposición del IBAM, y hasta entonces no se había publicado. El comisario de la exposición, que era el conservador de fotografía del museo que yo dirigía, apreció ese lado movido que a lo mejor otro no hubiera apreciado, pero yo creo que tuvo razón en decir que esta era una de las grandes fotografías de Coppola. En Sao Paulo, la Coppola de Sao Paulo es esta mujer, Hildegard Rosenthal, una centroeuropea en esa Babel de lenguas que es Sao Paulo, y en Sao Paulo se ha expuesto juntos en una exposición a Coppola y a Rosenthal. Además, Coppola tiene algunas imágenes tomadas en escala de barco, no en Sao Paulo, pero sí, donde no hay puerto, sino en Río. Fijaros qué bella imagen nocturna de alguien que evidentemente ya conoce los nocturnos de París de Brassai, pero le sabe encontrar el punto paulista en esta imagen y en muchas otras. Fotógrafos posteriores, Chico Albuquerque ya en los 50, la estética de los neones, la arquitectura fotografiada, una bellísima casa de Lina Bobardi, la propia casa de Lina Bobardi, fotografiada a contraluz con el arquitecto en la escalera. Brasilia, objeto de 1001 fotografías, de 1001 fotógrafos brasileños, franceses o alemanes afincados en Brasil, exiliados, o en este caso Gotegó, un fotógrafo francés, con edificios de Niemeyer. Aquí el Copan de Niemeyer de Sao Paulo, también por Gotegó, y un catalán, Marcel Giró, que hace esta fotografía que es casi lo más parecido que yo conozco en fotografía a un cuadro de Giorgio de Chirico, por algún lado, ¿no? Esto es del año 50. Jesse Fernández, un fotógrafo cubano que en Bogotá saca adelante esta imagen, y en los 50 doy 3 pinceladas antes de terminar hablando de fotografía de los 50 españolas y de cosas más recientes, pero enseño imágenes de los 50 internacionales. Una imagen de un parking por un fotógrafo suizo, Werner Bischoff, que moriría en Perú, hizo bellísima fotografía de Perú, pero también supo decir esta poética del parking en Nueva York. Robert Frank, un fotógrafo suizo que vive todavía, que se expuso en el Reina Sofía en su día. Werner Bischoff pasa de París a Nueva York y hace un gran libro sobre los americanos, libro mítico donde los haya, visión de Nueva York desde también un tren en movimiento. Más fotógrafo de París en los 50, empieza la fotografía en color a desarrollarse plenamente, las famosas escaleras y farolas de Montmartre, esta visión de París desde lo alto,
Las dos eran de Ernst Haas, esta es de Jean, el nocturno parisino en colores, esta es de Presser, un fotógrafo holandés. Se empieza hoy en día a valorar muchísimo el color vintage de los 50. Un fotógrafo de Vancouver, desconocido totalmente, nos ha cautivado a todos con estas fotografías en color de los 50 y 60. Esta imagen, por ejemplo, del barco, que es una imagen heredada de la Nueva Visión, pero con el color como añadido. Y en los 60, el espíritu de Jet tiene de repente un avatar en el pintor californiano Ed Ruscha. Lo expusimos en el Palacio de Velázquez en mi época de Reina Sofía, pero tan conocido como pintor de gasolineras, pintor de edificios de la zona californiana, es como fotógrafo que aquí veis que hace un libro de 26 gasolineras, un libro de pisos de Los Ángeles, hace un libro de cactus o hace un libro sobre una calle mayor, una calle típica del suburbio de Los Ángeles. Unas pinceladas españolas en relación guerra y posguerra. Yo aquí enseño una imagen de guerra, podría haber traído muchísimas, pero se ha descubierto recientemente el archivo Fernández Zúñiga y esta imagen tomada desde el Palacio Real, que me parece que puede ser una buena introducción a lo que viene después. En la posguerra española, el otro día se inauguró en Reina Sofía una exposición sobre el grupo AFAL, un grupo de fotógrafos almeriense, pero que tenía socios en toda España. Y alguien, no recuerdo si fue la comisaria, creo que fue la comisaria, Laura Terré, dijo que la generación de AFAL, la generación española de los 50, era como el 98 de nuestra fotografía. Y está muy bien visto. Las ciudades, Català Roca en Barcelona, fotografiando un edificio de Gutiérrez Soto. Lo llama Rincón de Consulados. Fotografiando las chimeneas de Fexa al lado de Poble Sec. Fotografiando la arquitectura de Moragas, la arquitectura de Rivas Piera, la arquitectura de Coderch. Los grandes arquitectos del Grupo R tuvieron en él a su fotógrafo. Bohigas y Martorell, también fotografiados por el mismo Català Roca. Fotografía un Madrid nocturno, un colega, es otro fotógrafo. Es muy de fotógrafo fotografiar a colegas anónimos muchas veces, como es este. El Madrid de la Gran Vía, el poblachón manchego del que hablaba Cela, visto en su ángulo más neoyorquino, estas dos imágenes. El Madrid de la Gran Vía Nevada. Esta es una exposición que hicimos en la Reina Sofía, Andrés Trapillo y yo mismo como comisarios, alternando las dos ciudades. Joan Colom, gran personaje, fallecido hace muy poco, hace un libro con Cela sobre el barrio chino de Barcelona. Esta imagen es la más conocida de su trabajo. Paco Gómez fotografía aquí un tranvía del extrarradio madrileño. Ramón Massats, fotógrafo catalán afincado en Madrid, donde sigue produciendo, fotografía aquí un autocar en la Plaza de Almagro. Él fotografió el único autor que ha hecho un Quijote ilustrado con fotografías un poco anacrónicas, pero deliberadamente fotografía de los 60 para acompañar el inmortal texto de Cervantes. Miserax hace el mejor probablemente fotolibro español, que es Barcelona blanco y negro. Pérez Siquier, que estaba presente el otro día junto con Massats en la exposición de AFAL, fotografía La Chanca de Almería. Leopoldo Pomés, gran personaje, todavía en activo, fotografía una Barcelona que el libro que se editó sobre la Barcelona del 58 se publicó en el año 2012 porque el editor lo encontraba feo, porque decía que era una Barcelona que no iban a comprar los turistas, porque era la Barcelona del Arrabal, porque era la Barcelona de las Ramblas y no era la Barcelona de los monumentos. Esta es una fotografía donde se fija no en un colega, sino en un graffiti de alguien que ha representado una cámara con su trípode. Y esta es una fotografía también muy bella de su mujer Karin paseando arriba por la calle Balmes de Barcelona. Un nocturno de Carlos Saura, el cineasta Carlos Saura, además allí se anuncia la película Surcos, pues el cineasta Carlos Saura fue un excelente fotógrafo madrileño con nocturnos como este y con vistas del rastro. Y Alberto Sommer, que lo recordamos sobre todo por sus fotografías psicológicas, en sus inicios en Vitoria fue también un espléndido fotógrafo urbano del grupo AFAL. Termino enseñando rumbos actuales de la fotografía. Uno de mis fotógrafos predilectos y uno de mis mejores amigos es Bernard Plossu.
Es un fotógrafo poeta donde los haya, ha vivido muchos años en Níjar, provincia de Almería, y ha dicho inmejorablemente Portugal, al cual ha llamado o país da poesía. Esta imagen de tranvía nocturno en Lisboa nos da una idea de hasta qué punto conoce la tradición en la que se inscribe, pero a la vez la renueva. La renueva con una poesía que me recuerda, más que a la de los fotógrafos de la Nueva Visión, me recuerda a la poética de Sudek. Me dijo en una ocasión, Sudek, c'est la photographie. Sudek, c'est la photographie, y le encargué para la exposición en el Círculo de Bellas Artes de Sudek, le encargué un texto en el que repetía esa idea. Él fotografía así el Parc de Montsouris en París, o fotografía así un neón Terminus Nord, a partir del cual hicimos juntos este libro que se titula Nord-Sud, línea de metro primera del metro parisino y línea de metro que dio nombre a una revista poética del tiempo del cubismo. La imagen en la cubierta es una tienda en Florencia, me parece que es, y dentro hay fotografías de muchos lugares. Un amigo de Plossu, como Gabriele Basílico, renueva el género de la fotografía de guerra, haciendo una fotografía así de tremenda y de metafísica y de objetiva de Beirut. Gabriele Basílico, desgraciadamente fallecido ya, fue un fotógrafo que trazaba líneas imaginarias, de repente trazaba una línea a través de Italia y fotografiaba exactamente lo que la línea cruzaba. Es decir, si la línea, no recuerdo ahora mismo cuáles eran las ciudades de término e inicio, pero si dijéramos Roma, Milán, pues fotografiaba allí donde le pillara. Es otra manera de ser un Ayet de nuestro tiempo también, en este caso del martirio de una ciudad que afortunadamente ha renacido de esas cenizas. William Eggleston renueva la fotografía en color norteamericana. Gunther Fork, un amigo desaparecido. Gunther Fork lo expusimos en el Reina Sofía y en el IBAM sucesivamente. En su faceta fotográfica, un gran pintor post-rozquiano que fue también un gran fotógrafo. Esa dualidad hizo que fotografiara así la arquitectura. Él hizo fotografías de la arquitectura de Melnikov en Moscú, o en este caso es un edificio de Ernst Egli, que es un arquitecto alemán huido del nazismo. Fotografió a los huidos del nazismo en Turquía, fotografió a los huidos del nazismo en lo que era entonces Palestina, en una exposición y libro absolutamente recomendables como es este. Veis que hereda de alguna manera el gusto por los contrapicados y las tomas oblicuas de Alexander Rodchenko. Aquí fotografía a su mujer, Ika, en el pabellón de Mies van der Rohe, reconstruido en Barcelona. Andreas Gursky, Gunther Fork pertenece de alguna manera a la galaxia de la escuela de Düsseldorf, escuela de Bellas Artes, donde los Becher, el matrimonio Becher, tuvo discípulos como Andreas Gursky. Y yo tengo un amigo que es Trapiello, que lo he citado me parece antes, que en una ocasión viajamos juntos a Múnich y decía, aquí ya nos estamos metiendo en Andreas Gursky, en este barrio. Gursky es el fotógrafo de los barrios anónimos y de los lugares donde se congrega la humanidad errante moderna. Esto es el panel de salidas del aeropuerto de Frankfurt, que es el aeropuerto por excelencia de Europa, y esta sensación de vértigo y de estar no se sabe muy bien dónde, la tenemos cuantos pasamos por lugares así, y creo que Gursky lo ha dicho maravillosamente en esta foto. Cándida Hofer, en esa misma generación, hemos visto una imagen, es una imagen en movimiento, disculpen, es un teatro en México, ahora volver a salir. Ahí está el Teatro de México, y ella ha hecho también muchas bibliotecas. Thomas Struth dice así, un Tokio vertiginoso. Nicolas Grospier, que es un fotógrafo polaco-suizo, fotografía inmejorablemente, un artista mucho más joven, tras los pasos de la escuela de Düsseldorf, se ha dedicado sistemáticamente a ser el moderno Ayet del mundo exsoviético, ha fotografiado Polonia, que es donde vive, Lituania, la antigua Unión Soviética. En México nos encontramos con Pablo López Luz, que se va a fijar en el neomaya y tiene un trabajo muy interesante sobre arquitectura. Son ya fotógrafos del siglo XXI plenamente, que dicen cada cual a su manera el laberinto urbano. Y termino con un fotógrafo con el cual he colaborado muy estrechamente. Este viernes, inaugura él una exposición
que yo he tenido bastante que ver con las fotos en el Centro Niemeyer de Avilés, es José Manuel Ballester, un fotógrafo que ha fotografiado Madrid, Shanghái, Berlín y muchas ciudades, pero que en concreto en los últimos años ha dedicado una atención especial a Brasil. Aquí fotografía este edificio en construcción, el faro hecho por Niemeyer en la ciudad de Brasilia, que casi toda es obra suya. Aquí fotografía ese lugar que vimos antes en la fotografía de Ferrez, el Jardín Botánico de Río. Los que os guste la bossa nova sabéis que Tom Jobim tiene una glorieta, no sé si es esta u otra, pero que lleva su nombre porque su oficina era el Jardín Botánico, de alguna manera su lugar preferido de la ciudad, y aquí le rindo homenaje a ese mundo Ballester, que colecciona además fotografías de Ferrez, que conoce perfectamente a ese precursor, y aquí dice el mundo de la foresta a espaldas de Río, un mundo como europeo, es capaz de ir desde el cemento de Niemeyer hasta este mundo más bien portugués. Termino precisamente con la imagen del libro que hicimos al respecto, que es la base de lo que exponemos este viernes, lo que expone él en Avilés. Es una visión de Sao Paulo, esa ciudad babélica que ya antes vimos en las imágenes de Hildegard Rosenthal o de Albuquerque. Es el edificio Italia, un edificio de los 50, visto desde el gran rascacielos del Copán que antes vimos en otra imagen. Este recorrido, por lo tanto, de Atget hasta fotógrafos de nuestros días, es para decir que la fotografía sigue siendo un arte que tiene muchísimo que decir, y también un arte que conoce bien sus practicantes, conoce bien la tradición en la que se escriben. Muchas gracias.